¿A poco no el té con manzanilla se lleva con todo? Te invito a uno en este espacio seguro, donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria, de las dietas restrictivas, de la imagen corporal y, por supuesto, de cómo caminar hacia la recuperación y reconexión total de nuestro cuerpo, mente y alma. Soy Carla Manzanilla, sobreviviente de varios TCA, y actualmente acompaño en el camino a la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes de comenzar, quiero recordarte que nada de lo que se diga en este espacio sustituye un tratamiento médico profesional. Y lo más importante, si algún episodio no es seguro para ti, evita escucharlo. Recuerda que lo más importante es tu bienestar emocional, mental, espiritual y físico. Hola, espero que estén bien y ya listos para disfrutar de un té con manzanilla. ¿Qué creen? Este episodio cuenta con la presencia de Fernanda Ruiz, una mujer profesional de la nutrición y psicología que la está armando en grande y ayuda a crear conciencia que la calidad de vida de una persona puede mejorar con cambiar hábitos sin importar el peso y la talla corporal. Por temas de duración, el episodio se dividió en dos partes. Hoy estarás escuchando la primera parte y la siguiente semana te invito a regresar para escuchar la segunda. Uy, nuestro té se está enfriando, así que comencemos. Hoy tengo el honor de tener a una invitada muy especial que poco a poco nos hemos ido conociendo. Ella la encontré su trabajo en Instagram y la verdad es que hace una labor hermosa y después nos contactamos, tuvimos unas pláticas y de verdad creo que va a ser una experiencia única. Irrepetible y ojalá que les ayude, les guste y si les gusta, pues siempre dejen sus estrellitas ahí, evalúen el podcast con 5 y compártanlo por favor. Bienvenida Fernanda Ruiz, un placer. Muchas gracias, Car. Gracias por invitarme y como dices, por encontrarme a través del internet, porque me parece una maravilla haber conectado. Como te comentaba, por algo pasan las cosas y seguro será un gran programa. Seguramente así es, tienes muchísima experiencia y justo voy a leer tu biografía. Fernanda Ruiz es fundadora de Un Cambio de Hábito, que ya nos contará más al respecto. Es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Mental Health Facilitator, maestra en Psicología y con un diplomado en Psicología Organizacional. Ha trabajado en TEDx Mexico City, hospitales y consulta privada, creando experiencias individuales y grupales y corporativas. Está especializada en psiconutrición y prevención de los TCAs. Así que bueno, pues ya dijimos bienvenidos y quiero entrar al tema, pero antes de eso quiero hacerte unas preguntitas que ya las personas que nos llevan escuchando un tiempo saben de qué se trata. Entonces vamos a empezar, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Qué cenaste esta Navidad? ¿Qué cené o qué Sí, sané? no, ¿qué cenaste? ¿Qué cené? Ok, cené camarones con queso Filadelfia, que una deliciosa salsita de mango. También cené una deliciosa ensalada, chocolate amargo, Wow. un poco de vinito tinto y fresas, muchas fresas. Wow, qué rico. Nunca he probado esos camarones con mango. Se me antojaron. Voy a Cuando tener guste. que buscarlos. Oye, ¿te acuerdas cuando ibas en la prepa qué llevabas en tu mochila? Uf, ok, siempre llevaba manzanas o mandarinas porque tenemos una huerta de manzanas aquí en la familia y siempre yo he cosechado mis manzanas, así entonces en las temporadas de manzanas siempre me decían como, siempre llevaba como 1 kilo y les daba a todos mis amigos. O sea, eso sí no me había tocado que alguien me dijera que llevaba manzana. Y 1 kilo casi, sí. Oye, ¿sabes que una de mis frutas favoritas son las manzanas amarillas? No sé Ay, si llevabas amarillas, pero sí, o sea, las rojas me gustan, las verdes más o menos, pero las amarillas son mi hit. ¿Eran amarillas? no, la verdad es que tenemos unas muy específicas que son entre verdes y rojas, es como una mezcla, pero son como Ah, aciditas y dulces, súper ricas. De hecho, en algunos lugares los llaman perones.
Realmente es como una mezcla extraña entre manzanas y otras variantes, pero yo no he probado en ningún otro lugar el sabor de las manzanas de mi ranchito. Wow. Pero yo así las amo porque son únicas en su especie. Vas a tenernos que mandar la dirección y la voy a poner abajo del podcast porque seguramente alguien va a querer esas manzanas. Seguro, claro. Oye, y la última, si tienes deseos para el 2024, ¿nos puedes compartir alguno? Claro que sí. Y justo, ¿qué crees que ayer en la noche en mi cama me puse a escribir en las notas de mi celular todo lo que se me vino a la mente, justo porque a mí me encanta Año Nuevo y me di cuenta cómo han cambiado los deseos con el pasar de los años, ¿no? Recuerdo que puse trabajar y vivir con propósito. O sea, realmente mi propósito es tener propósito en la vida y tener una vida bien vivida. Para mí es muy importante divertirme, es muy importante sonreír, compartir, carcajearme, ver estos amaneceres, disfrutar conciertos, dar todo en mis consultas. Entonces fue como muy esta parte de entregarlo todo. Eh, Otra parte es rodearme de personas que me inspiren, o sea, personas que sean muy diferentes a mí, pero me hagan estirar la liga en temas de que lo que sea que me cuenten o así me amplíen la visión. Entonces, eso es uno, digo, eso es otro. Otro que puse es permitir los cambios con fluidez de la vida, las personas que lleguen a dar todo en el momento en el que a mí me toque estar en sus vidas y soltarlas en el momento en el que ya no puedan ser parte de mi vida o yo ya no pueda ser parte de su vida sin ningún tipo de apego, con muchísima fluidez y con mucho cariño y respeto. Esas son mis principales. Wow, me encantó esta última parte porque a veces es como recibir a estas personas, pero también saber que vas a tener que dejar ir a muchas personas también, en orden de que esas personas crezcan y tú crezcas también, porque el vivir a veces atado a las personas, pues Es por horrible. compromiso, por miedo a hacerles daño, por lo que sea, no te deja crecer y tampoco a ellas en realidad. Claro. Entonces, me parece algo muy importante y esta parte del propósito. Cuando trabajas por un propósito, le das significado a lo que haces. Estuvo padrísimo. Gracias por compartir eso. Y yo creo que pues, te las voy a robar. Claro, con gusto. Y luego ya si quieres te mando mis otros 20 porque puedo escribir Tú todo lo mándalos. que pensaba. Me Sí, encanta. Muchas espero que te gracias, guste. Fer. No, de Gracias. Oye, pues mira, me gustaría empezar ahora sí con el tema que nos atañe y me gustaría mucho, sé que esta es una parte importante para ti, que la discutimos con anterioridad y definitivamente te agradezco al aire que hayas elegido este espacio para compartirnos tu historia. Em, y quien esté escuchando esta historia, primero te invito a que si estás en un lugar, en un TCA actual que estás padeciéndola actualmente y que aún no estás en recuperación, si escuchas algo que te pueda lastimar, dañar, regresa a este episodio después. Si estás en recuperación y sientes que te ayuda, contacta a Fer, contáctame a mí, siempre vamos a estar abiertas para cualquier pregunta que tengas. Y Fer, bueno, nos quiere dar esta primicia y le agradezco mucho que haya aceptado hacerlo. Fer. muchísimas gracias. Sí, yo la verdad es que estoy abierta para todo lo que pueda contribuir para otras personas, porque como lo que habíamos platicado, creo que el tema de escuchar historias verídicas eh, y de personas tan normales como tú, te ayuda muchísimo a saber que no eres el único, la única que está pasando por este proceso, porque tiene esta cuestión de los TCAs, tiene todo un trasfondo fisiológico, mental, de historial, genético, cultural, conductual, ¿no? Entonces, a veces lo vivimos y no lo entendemos y se ve muy pesado dentro de nosotros, pero cuando empezamos a entender un poquito o empezamos a conectarnos a estas redes de apoyo, hace toda la diferencia. Entonces, para lo que yo pueda servirles, de corazón, aquí estoy. Y va a dejar sus datos aquí abajo. Entonces, contáctela a ella. Si no la pueden contactar, contáctenme a mí. Aquí estamos súper abiertas.
Muchísimas gracias. Disculpen si suena aquí una musiquita. Aquí se pusieron a tocar un poquito. Pero sí, lo que necesiten pueden encontrarme justamente en los datos que ahorita les vamos a dejar en las redes sociales de Cambia un Hábito. Entonces, ahí nos vemos. Ya, muy bien, Fer. Pues, ¿quieres comenzar a contarnos tu historia, por favor? Ok, uf, es una larguísima historia. Tómate el tiempo. Ok, justamente hablaba con Car, que el día que me contactó, que tuvimos esta sesión, que la verdad es que yo le agradezco muchísimo el hecho de que me haya hablado y justamente yo observando justamente su trabajo, toda esta cuestión relacionada a los TCAs, le dije, uff, o sea, qué gran oportunidad para contar mi historia, porque es algo que yo no he hablado absolutamente con nadie. O sea, esto sí es la primera vez que yo me abro a hablar de este tema y sin querer, yo creo que incluso es la raíz de mi negocio, es la raíz de mi sentido de vida. Y a veces, como dicen, ¿no? eh, a veces cuando hay algo muy doloroso, lo puedes transformar en arte, en ayuda, ¿no? En transformación. Y bueno, para mí eso es todo esto, ¿no? Yo le comentaba a Car que yo también viví con un trastorno de la conducta alimentaria. Ahorita les voy a contar un poquito las fases, cómo ha ido evolucionando y cómo estoy al momento, cómo vivo mi vida al momento después de todo este trabajo de muchísimos años y después de justamente un negocio que se centra en hábitos, en vivir un día a la vez, en hacer acciones pequeñitas basadas en lo que necesitamos, sin juzgarnos y priorizando nuestra salud mental. Eso a mí me transformó, pero como les digo, no es algo de un día a otro. Yo creo que con este proceso que será, yo considero que inició por ahí del 2009. Entonces, pues sí, ya lleva bastante tiempo. E incluso mucho antes, ¿no? En la infancia, que muchos comentarios. Entonces me voy a ir cronológicamente para irme acordando de cómo fue la historia. Claro. Eh, y bueno, bueno, yo en la infancia la verdad es que recuerdo muchísimo. Yo nunca he sido una persona totalmente delgada por complexión, por fisiología. No, siempre he estado en un peso eh, medio saludable, a veces tendía un poquito a pegar al sobrepeso, nunca he tenido obesidad ni nada. Sin embargo, pues yo estaba justamente en esos rangos normales. Sin embargo, yo recuerdo que, bueno, mi hermana siempre fue muy delgadita y desde chiquitas eran como estos comentarios, ¿no? De, ya reconocemos a las hermanas porque una es la que es la más llenita y otra es la que es como más delgada. Entonces, queramos o no, pues ese tipo de cosas se van quedando justamente en la mente, ¿no? O a veces que te dicen como, mejor tú come menos dulces que la otra persona, justamente por eso, ¿no? O sea, este impacto en una niña, pues Claro. a veces lo vemos normal, pero pues con el paso del tiempo va tomando sentido. Luego, mi mayor impacto yo considero que fue justamente en el 2009 porque tuve un evento, la verdad es que yo no me esperaba, pero fue muy fuerte y detonó muchas cosas en mi salud mental, muchas cosas relacionadas con mi cuerpo, con la comida, etc. Bueno, fueron dos. Primero, justamente iban a ser como mis 15 años y todas estas cosas. Y recuerdo que hicimos como un baile y a mí me dijeron, bueno, hicimos como un baile como medieval y dijeron que teníamos que salir justamente en bra, con pareo y así. Entonces, yo era como, pues, la quinceañera, ¿no? Y yo me daba mucha pena mostrar mi cuerpo, por eso que antes me decían, ¿no? De que no soy más llenita, que bla, bla, bla. Entonces, la verdad es que en esa ocasión yo recuerdo que por el estímulo justamente de no querer mostrarme como soy, empecé a decir, no quiero volver a comer absolutamente nada de azúcar.
nada de refresco, nunca en la vida. Y hasta o sea, desde ese día, yo hasta la fecha no he tomado una gota de refresco. Después fue por decisión propia, la verdad es que ya no me entraba el sabor, pero sí recuerdo ese día que yo, pues, decidí eso. Eh, bueno, aquí la verdad es que voy a tener mucho cuidado con este tema que es delicado. Si alguien de mi familia lo llega a escuchar, sé que es un tema que es doloroso y todo, pero voy a decirlo lo más general posible. Mi fiesta de 15 años justamente fue en casa de uno de mis tíos, donde yo recuerdo que pues esa fiesta fue muchísima alegría, ¿no? Todo estuvo muy bien. Y al mes de que sucedió mi fiesta, después de recordar como todos estos preparativos, toda esta ilusión, etcétera, fallece uno de mis primos de una manera, la verdad es que bastante fuerte y pues no convencional de una muerte natural, ¿no? Mi primo era muy joven, era alguien muy significativo para mi familia nuclear, etcétera. Entonces, bueno, ese día que fallece, que fue pues tan repentino, yo recuerdo que justamente fui y vi muchas escenas que fueron muy impactantes para mí. Entonces, yo recuerdo que yo estaba detrás de la escena observando absolutamente todo y recibí un comentario que justamente me habían dicho que no podía llorar, sentir, decir, que era un tema que no se iba a tocar. Entonces, en ese momento, algo en mi mente dijo, sentir no puede ser, hablar lo que sientes no puede ser, eh, y justo, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, pues, sucedieron y se tapan, ¿no? Wow. Algo muy impactante para mí porque realmente, esto me acompañó yo creo que por más de 10 años. Por más de 10 años, yo una persona que siempre me he mostrado muy fuerte, siempre he sido muy independiente, siempre he sido alguien que lucha por lo que quiere, pero yo pensaba que el ser fuerte y el no mostrarme vulnerable y el no llorar frente a las personas y el no decir lo que me dolía era algo completamente normal. Así va la vida, porque si no la gente te iba a percibir como alguien Débil. débil. Oye, hermana, Entonces, qué fuerte, porque justo en sí, esa etapa de los 15 años, cuando pues estamos en la adolescencia, ¿no? Y cuando más cosas emocionales nos pasan, bueno, durante toda la vida nos pasan emociones, pero es una etapa con muchas emociones encontradas, con muchos momentos que tendríamos que hablarlos y tú, digamos que te los guardaste y no pudiste expresarlos. Wow. sí, totalmente. Y la verdad es que por mucho tiempo esta situación yo la veía con mucho coraje porque decía, ¿por qué me decían esto? Y después me di cuenta que quizá no fue algo que fue, este, que no fue intencional. Tal vez las personas que también llegan a pensar así alrededor de la familia también tienen como sus heridas, sus procesos, etcétera, y no lo hacen con el fin de lastimarte o realmente no saben que esto puede durar por tanto tiempo y puede marcar la personalidad de una persona. Claro. Pero bueno, yo recuerdo que justamente yo lo único que hice fue irme al coche, como yo dije, me dijeron, no puedes llorar, no puedes, pues yo lo que hice fue ir al coche y recuerdo que ahí habían chocolates. Entonces, pues me refugié en los chocolates, toda la frustración, tristeza, miedo, las imágenes que yo tenía en la cabeza, todo se fue ahí. Entonces, pues yo ahí encuentro una conexión con la comida, de que nadie me escucha o más que nadie me escucha, no le puedo decir a nadie, pero pues con el alimento, ¿qué va a decir el alimento, no? Claro. Ahí está y la verdad es que él no me va a juzgar y así. Entonces, yo recuerdo que a partir de eso, yo hice una transición de escuela, yo toda mi vida estuve en una escuela
y de la nada paso a otra que es muy cerrada, es muy exigente, es otro tipo de personas que pues todas las personas de esa escuela estaban desde maternal, yo era la nueva, ¿no? Entonces fueron cambios importantes. Y yo recuerdo que en ese entonces yo me había refugiado muchísimo en la comida. Mis papás siempre han trabajado mucho, siempre han sido súper trabajadores y mi mamá era cirujano dentista, entonces yo toda la vida estaba ahí con mi mamá, yo crecí en su consultorio, justamente mi cuna estaba ahí, ahí estaba también abajo la casa de mis abuelos. Entonces, mientras mi mamá estaba trabajando, eh, la verdad es que yo le agradezco todo lo que dio, los valores y todo, pero también, sinceramente, yo me sentía muy sola. Yo era una persona de niña que la verdad es que vivió bastante soledad, o sea, tenía mis primos, nos veíamos a veces, hacíamos cosas padrísimas, estuve con mis abuelos y todo. Sin embargo, yo recuerdo que me salía y me iba justamente por mis galletas, mis chocolates, porque era lo único que me mantenía eh, justamente activa. El ir a la tienda, irme a comprar mis galletas, mi paleta de lápiz, mis galletitas de bombón y mis príncipe. Esa era mi máxima diversión. O cocinar pasteles, o sea, yo me la pasaba así. Sí. Entonces, pues justamente pues tuve un incremento de peso en la prepa. Digo, realmente no creo que haya sido pues muchísimo, pero sí algo notorio, ¿no? Entonces recuerdo que íbamos a tener justamente una obra de teatro y empezaron a haber como muchos comentarios, ¿no? De que si los cachetes, que si, no sé, los brazos, etcétera. Y a mí me empezó a pegar muchísimo, muchísimo, muchísimo ese tipo de comentarios, sobre todo también porque como mi hermana era muy delgada, pero mi hermana siempre por genética y complexión fue así. Este, entonces yo como que decía, no, ya se está notando más la diferencia, ¿no? Entonces, de repente, un día de la nada, obviamente, pues buscas en internet cosas, ¿no? Encuentras, yo no tenía absoluto ni nulo conocimiento en nutrición, la verdad. Entonces, justamente encontré información acerca de que si los ayunos, de que si todas estas cosas. Entonces, un día de la nada, ¿Cuántos años tenías, más o menos? yo creo que ahí tendría unos entre 15 y 16, O más o sea, menos. despuesito de tu fiesta, con todo Sí, esto. todo esto pasó súper seguido. Yo creo que no fueron más de 2 años en los cuales se fue dando como todos estos cambios. Entonces, yo recuerdo que justamente un día de la nada decidí dejar de cenar. O sea, decía yo no quiero cenar para nada. Dejé de comer muchos grupos de alimentos, por ejemplo, tortilla y así, no, no me entraba para nada. Y yo creo que en un periodo como de un mes y medio bajé 9 kilos. Pésimo porque estaba en fase de crecimiento, desarrollo y todo. Entonces, pues claramente de una manera cero adecuada. Entonces, yo recuerdo que yo me escondía justamente pues para las reuniones, ¿no? O sea, me hablaban a cenar y yo inventaba cosas de, no, ya cené, bla, 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 ¿no? Diferentes cosas. Em, o, por ejemplo, recuerdo que pues estaba mucho en la etapa de la adolescencia, las salidas, los novios, cosas. Y yo prefería justamente llegar después de la hora de la comida porque yo no quería que me dieran de comer o no poder controlar lo que yo podía comer. Recuerdo que fue una etapa súper turbia, o sea, ahora que lo pienso, quiero abrazar hacia mi versión de esa edad porque, o sea, recuerdo que todo el tiempo era ir al espejo y ponerme así de ladito, levantar mi playera y ver cada vez que mi abdomen fuera bajando más o que me pesaba, por ejemplo, todas las mañanas, todas las noches, este, todo el tiempo, ¿no? O sea, era pesarme, pesarme, pesarme y yo me frustraba muchísimo si, por ejemplo, no bajaba el número de la báscula, ¿no? O, por ejemplo, si había días en los cuales yo estaba como hinchada, bla, bla, bla.
El problema vino, bueno, también algo que pasó es que después de eso, mucha gente te ves súper bonita, al fin ya estás súper delgadita, ya te pareces a tu hermana, ¿no? Ya casi están iguales. Em, y justamente eran estos comentarios de bravo, felicidades, te ves muy bien, nunca te habías visto así. Entonces, pues eran reforzadores que tú Ah, decías, ay, estoy haciendo algo súper bien, ¿no? Ya me veo más atractiva, pero dentro de mí cada vez estaba peor porque a mí me daba muchísimo miedo, o sea, justamente con parejas, con todo, era como que yo siempre me sentía muy, muy, muy insegura y era de que yo me podía cambiar 15 veces porque yo siempre sentía que no me iba la ropa y de hecho siempre me vestía de negro porque yo sentía que eso ocultaba un poco y de hecho, pues yo creo que hasta la fecha tengo muchísima ropa negra, no sé si es algo que se me quedó. Considero que ya me siento muchísimo más cómoda con mi cuerpo y todo, ya llegaremos a oye, ese pero entonces. hasta ahorita me gustaría como recapitular toda esta parte de, como dices, son comentarios malintencionados, generalmente son malintencionados, pero estamos tan acostumbrados como sociedad a hacer comentarios desde el punto sin notarlo, pero que vienen con mucha carga de violencia estética o de cultura de la dieta, que cómo pueden dañar a una persona. Y yo insisto nuevamente a que nos escuche, o sea, en tu historia podemos ver cómo esta carga, tú no sabes lo que esté viviendo una persona, tú no puedes comentar en el cuerpo de nadie porque no sabes si estás realmente premiando a un trastorno de la conducta alimenticia o no. Entonces yo creo que tenemos que ser, ahora que tenemos este tipo de apertura, ser más cuidadosos con lo que decimos, ¿no? Porque no Sí, sabemos lo que estén pasando a las otras personas. sí, totalmente. Y justamente a veces la gente juzga mucho por la apariencia de las personas y no sabes, en cualquier cuerpo puede llegar a vivir un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Así es. Em, y sí, totalmente. O sea, creo que a veces no medimos las palabras o estamos teniendo estas mismas distorsiones cognitivas por lo mismo que vivimos aquí en esta cultura de dieta, que creemos que es lo normal, ¿no? O sea, justamente si tu familia todo el tiempo vivió a dieta, todas estas cosas, o es normal para ellos, o incluso también el trastorno por atracón, ¿no? Pasa mucho de que estás triste, come, la solución es comer, comer, come, 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 pues también puede influir, ¿no? Claro, Entonces sí, o sea, totalmente yo creo que esos comentarios, a veces cuando eres joven que estás desarrollando tu autoestima, e incluso aunque no seas joven, en cualquier etapa de crecimiento, desarrollo, etcétera, vivimos en un mundo social, ¿no? Y no todos tomamos o tenemos la misma inteligencia emocional, o no todos hemos descubierto que que no todos los comentarios se toman por igual, ¿no? Es un proceso muy largo de autoconocimiento, etcétera. Sin embargo, sí, o sea, pueden cambiar totalmente la historia de una persona. así es. Sí. Entonces, un poquito recapitulando y regresando a esto, pues después de que pasa todo esto de la prepa, etcétera, yo comienzo a tener, o sea, empiezan a notarse cosas raras en mi cuerpo. Yo tenía muy, muy baja energía, no podía con la energía, me sentía todo el tiempo cansada, todo el tiempo quería estar durmiendo, recuerdo que estaba en clase y que yo no podía ni siquiera como concentrarme, yo veía el pizarrón lleno de cosas y yo no entendía absolutamente nada, el cabello se me empezaba a caer muchísimo, muchísima resequedad y de repente empecé a desmayarme Wow. constantemente, había como muchísima baja de presión, etcétera. Se me fueron mis periodos menstruales, o sea, cosas que yo sabía que ya no estaban bien. Pero la verdad es que yo como decía, yo no puedo decir que estoy mal, yo no puedo decir mis emociones ni nada, yo me las seguía callando. A pesar de que mi mamá siempre, la verdad es que estuvo como muy pendiente de nosotros, siempre nos dio todo lo que necesitábamos y así, yo no me sentía en confianza de ir y decir, me siento mal, ¿no? Hasta que ya fue súper evidente tantos desmayos y que ella estaba muy mal, ya fue cuando le dije a mi mamá,
¿qué crees que me dejó de bajar? Y mi mamá hace cuánto, yo hace 9 meses. Y Wow. ya, pues también yo fui al médico y el médico así de, ¿estás embarazada? Y yo, ¿cómo voy a estar embarazada? No hay manera, ¿no? Pero luego, o sea, en lugar de que dijeran Claro. como, ¿qué está pasando? ¿Qué deficiencias tienes? Fue como directo y ya una regañiza, ¿qué hiciste? ¿Que estás embarazada? Y yo, no, 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 no. Este, entonces, a partir de ahí, pues me van a hacer algunos estudios y resultó que tenía algo que se llama síncope vasovagal, que era justamente que tenía las presiones arteriales muy, 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 muy bajas y eso hacía que me desmayara y me dio resistencia a la insulina y síndrome de ovario poliquístico como consecuencia de todos los desajustes tan drásticos que yo le di a mi cuerpo, porque también era una cuestión, por ejemplo, de dejar de comer, dejar de comer, dejar de comer, pero de repente venían estos atracones que yo no podía controlar, era una culpa tan grande que 2 o 3 semanas otra vez era dejar de cenar, dejar de, o sea, hacer cosas compensatorias. Claro, que Pues, lo necesitabas, o sea, al final tu cuerpo te quería mantener viva y que es como sí, natural. La verdad es que es muy difícil, mantener una anorexia por un largo periodo, más si tu cuerpo se resiste a eso. sí, Y claro. este tipo de atracones, pues lo único que te muestra es que te quiere viva y, como dices, son tan incontrolables y tan Ujú. compulsivos que no está en ti, solo pasan y ya. Sí, claro. Y justamente, bueno, ahora después de haber estudiado tantas cosas relacionadas con metabolismo, psicología, etcétera, ay, digo, qué precioso y qué exacto y qué increíble es el cuerpo humano, porque como dices, lo único que quiere que hagas es que tú sobrevivas y hace hasta lo imposible porque tú estés bien. Y tú justamente haciendo un montón de cosas como para desequilibrarlo. Sí. Sí, o sea, eso lo entendí, la verdad es que muchos, muchos años después, porque a veces es un poco más la pantalla o lo que digan o cómo me quiero ver, etcétera, a realmente lo que soy, el único cuerpo que tenemos en esta vida, que tampoco es como que sea eterna, No. este, y no sé, o sea, pues sí, ya te digo, ya iré a profundizar un poco en esta parte de la sanación. Sin embargo, no me acuerdo en qué parte me quedé, así de que me empecé Tenías a sanar. atracones y regresabas y así. Ujú. Justo recuerdo que entonces en esa etapa fue cuando yo tenía que elegir la carrera y todo eso. Bueno, Todo ese proceso fue justamente durante la prepa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo ya había hecho mi examen y todo para meterme a diseño industrial, hice mi examen de admisión, me aceptaron y todo. Y fue ahí cuando yo fui por primera vez a una cita con una nutrióloga. La verdad, yo nunca había ido a una cita con una nutrióloga, yo ni siquiera sabía que existían las nutriólogas, si te soy muy sincera. Y entonces me puse a ver como todo lo que hacían y dije, "Mm, esto está interesante, pero yo siento que yo me sentía ya tan mal conmigo misma, con mi mente, con mi cuerpo, me dolían tantas cosas eh, que yo, como no quería pedir ayuda, yo decía, voy a estudiar eso para saber cómo salir de ahí. claro. Que estoy segura de que muchísimas personas que estudian nutrición o psicología, está conectado con todo esto, ¿no? Entonces, yo decido, antes de entrar a la carrera y todo, decido cambiar a nutrición. O sea, dije, voy a hacer un volado. Si sale sol, o águila, no, voy a elegir nutrición. Y pues de que salió, este, me cambié de carrera, no les había hecho nada a mis papás. Voy y les digo, ¿saben qué? Voy a estudiar nutrición, ya cambié mi registro, etcétera. Mis papás, bravo, felicidades, qué bueno, vas a ayudar a la gente a bajar de peso y siempre, ¿no? Así de, vas a ayudar a bajar de peso, y era como, bueno. Entonces, pues yo entro justamente ahí a la carrera, a la Ibero, este, y no sé si fue mejor o peor, Mm. porque yo siento que pues hablamos muchísimo de calorías, grupos de alimentos, las dietas perfectas, ¿no? Macronutrimentos, nos hacían nuestros InBodies ahí para aprender nosotros a usar estas máquinas, etcétera.
Y yo la verdad es que sí observaba que había muchísimo TCA en muchas de las estudiantes que estábamos ahí en nutrición, pero estaba escondido. O sea, la verdad es que si eran como ciertos estándares, el hecho también como de encajar en cierto estereotipo de niña de la Ibero que estudia nutrición, ¿no? Puras mujeres, este, no, pues fue bastante complicado, la verdad, porque yo siento que ahí pues se potencializó muchísimo más. Y pues estos dos ejes, o sea, tanto los atracones como el compensar, ¿no? Pues, O sea, ya. Ujú. ajá. Entonces yo recuerdo que yo vivía eternamente en eso, entre la dieta crónica y el atracón. Porque también la verdad es que en mi casa siempre hemos sido de muy buen comer, o sea, en mi casa les encanta recibir a personas muy abundantes, siempre como que la forma de dar cariño es a través de la comida, de una comida muy espectacular. Mis papás cocinan exquisito, nos encanta comer bien, nos encanta poner nuestra mesa abundante, ¿no? Entonces yo vivía entre estas dos, estos dos paradigmas, ¿no? O sea, justamente entre tienes que ser así, cumplir los requerimientos y dieta, y ya te pasaste de tus equivalentes, bla, bla, bla. Y por otra parte llegaba a casa y come, 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 come. Claro. Hay comida de sobra, ¿no? No comiste, ¿por qué no comes? Y de que te servían así un plato gigante. Entonces, pues así fue muchos años, la verdad es que en mi vida hasta que de repente entré a, pues trabajé en diferentes hospitales y así, y de hecho, bueno, estuve en el Hospital de Perinatología, en el Instituto de Salvador Subirán en la Clínica de Diabetes, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con personas con VIH-Sida, y yo ahí, en ese hospital, me pegó muchísimo porque yo veía que las personas, la misma condición del SIDA, tenían una caquexia muy, muy fuerte, que es que justamente tu metabolismo está tan acelerado por luchar contra la enfermedad que bajan muy, muy, muy drástico de peso, ¿no? Eso pasa con personas con cáncer, con personas con SIDA, etcétera. Y yo recuerdo que algunos de los pacientitos lloraban porque veían que seguían bajando de peso y eso significaba que pronto ellos sentían que pues ya iban pues ahí iban a estar peor, ¿no? O veían tantas personas fallecer, veíamos tantas personas morir al día por tantas deficiencias, tantas cosas, que ellos lloraban al momento de ver que la báscula bajaba. Y yo entonces yo decía, ¿cómo? O sea, yo al contrario, yo me preocupo porque la báscula sube y estas personas lo único que quieren y su objetivo era subir de peso porque eso significaba sobrevivir. Wow. Entonces, bueno, para mí eso la verdad es que fue algo muy fuerte donde descubrí este poder del cuerpo humano que hace hasta lo imposible. Em, y justamente recuerdo que una vez vi a un pacientito que literal yo nunca había visto a alguien que tuviera un índice de masa corporal necesario para la sobrevivencia. O sea, literal, ya los órganos no estaban del mismo tamaño, no, la piel, la tegumentación, todo era totalmente diferente, porque el cuerpo de verdad ya se había gastado absolutamente toda la energía, todos los mecanismos todas las fuentes de reserva de su cuerpo, tanto masa muscular, tanto grasa, o sea, todo, ¿no? Entonces, bueno, fueron grandes aprendizajes, la verdad es que ahí en los hospitales también trabajé mucho con mujeres adolescentes en embarazo. Entonces yo veía que, por ejemplo, muchas personas adolescentes que tenían TCAs tenían, por ejemplo, problemas de crecimiento, retraso de crecimiento tanto en el feto como en ella, su crecimiento, desarrollo. Habían, pues sí, o sea, los requerimientos que necesitaba el embarazo, el bebé y un adolescente en sí, ¿no? Entonces, bueno, después de esos aprendizajes, ahí en perinatología vi que había un curso que se llama Mental Health Facilitator, que justamente era un diplomado que se brindaba ahí y dije, me voy a meter. Y entonces ahí nos dieron como una probadita de lo que era la salud mental. A mí como que siempre no me había entrado, o sea, la nutrición en sí no me quedaba clara. Yo decía como,
no, o sea, sí estudié esto, sí ya estoy terminando la carrera, sí ya todo, pero no me apasiona, no me encanta, no es lo que busco. No era la respuesta que el día que yo decidí estudiar la carrera, yo buscaba. Ya. Entonces, la verdad es que yo siempre he sido apasionada por estudiar lo que me importa, lo que me interesa. Si algo no me interesaba, no le ponía absoluta atención, pero si algo me interesaba, yo podía literal buscar hasta donde encontrara por encontrar respuestas. Entonces empiezo a ver como esto, además de también de una persona importante que estuvo en mi vida, que me adentró a la psiconutrición, porque también ella estaba estudiando eso, me dijo, oye, estoy estudiando esto. Yo dije, ay, qué interesante, era como por esas épocas. Entonces, wow, o sea, yo encontré un mundo tan fascinante y yo dije, todas las preguntas, todo lo que yo sentía estaba aquí. Nunca tuve la culpa yo, o sea, todo esto, mi cuerpo nunca tuvo la culpa. Ahora estoy entendiendo la conexión entre la parte fisiológica, metabólica, de todo lo que mi cuerpo necesitaba, con todo lo que mis emociones, mis historias, mis creencias, mi entorno sociocultural estaba conectado. Claro. Descubrí el poder de los neurotransmisores relacionados con los diferentes tipos de alimentos. Descubrí el poder de la alimentación consciente. eh, Descubrí el poder de los hábitos, de las conductas que nuestro cuerpo ya tiene registradas para sobrevivencia, igual para automatizar procesos. Eh, y dije, es que somos una maquinaria tan enorme, tan compleja, eh, y vivimos normalizando los trastornos de la conducta alimentaria y la gente vive también normalizándolos, ¿no? Y Entonces, te bueno, cuento, digo, aquí en que me gustaría como, porque luego se me olvidan las preguntas, pero como esta parte que nombraste de, a mí se me vio como ver la vida y la muerte en una misma persona y tú haciendo esas mismas conductas estando sana, yo creo que eso fue demasiado impactante en tu vida, ¿no? Cuando, si bien no, tú no, tu cuerpo todavía podía resistir muchas restricciones más, te pudiste reflejar mm, en estas personas que estaban tan enfermas y, mm, y de cierta manera eso te ayudó, creo, como a darte sí, cuenta de lo que realmente estabas haciendo. sí, totalmente. La verdad es que a partir de ahí, como que yo dije, oye, o sea, empecé a valorar mucho la vida porque era mucho sufrimiento. O sea, verdaderamente yo creo que fácil yo veía morir alrededor de 12 personas al día y cuando Wow. estuve, por ejemplo, en perinatología, yo eran puros embarazos de alto riesgo y yo veía igual, o sea, unos 12 nacimientos diarios porque trabajaba también en la parte de partos y cesáreas. Entonces era ver a bebés que por la mala nutrición de la mamá y por un TCA nacían microsómicos, fallecían también esos bebés o fallecían las mamás o tenían complicaciones. O sea, yo veía como esas dos partes igual, como dices, de la vida desde un bebé hasta la vida propia, ¿no? Entonces, hasta dije, o sea, siento que estoy incluso enferma de vanidad, ¿no? O sea, y eso pues era muy, muy fuerte porque habían personas que no tenían opción, o sea, ellos bajaban justamente de peso justamente por la misma consecuencia de la enfermedad y yo por el reflector de las personas, o sea, por yo quererme ver más bonita, por ser más atractiva, por querer encajar, por gustarle a alguien más, yo quería ser esto, digo, conlleva muchísimas otras Claro, cosas claro que sí. muy, muy, muy profundas Claro. que ya podremos tocar, pero sí, pues esta cuestión como personal de querer ser vista, ¿no? Y querer ser querida a través de mi apariencia y no de mi ser. Entonces, bueno, ya pasando como todo esto, pues ya salgo a mi vida laboral, etcétera. Y pues justo, o sea, me empecé a apasionar por la nutrición clínica y la psiconutrición. Entonces me empecé a enfocar en la relación que tienen los trastornos metabólicos con los estados de salud mental. Es decir, justamente cuando hay una depresión, una ansiedad, estrés, burnout, crisis de pánico o trastornos mentales ya diagnosticados asociados
a la ingesta de ciertos nutrimentos, la velocidad, la cantidad, el tipo de alimento, el sentimiento detrás de eso que se ingiere y el impacto metabólico, por ejemplo, un síndrome metabólico, una deficiencia, una osteoporosis, anemias, diabetes, problemas cardiovasculares, infartos, etcétera. Entonces, fue un mundo de transición entre la medicina y la nutrición clínica, justamente en esto.